a continuación. Los ácaros del polvo es lo que más alergias nos da. Llevamos al niño a la guardería y mi hijito se está enfermando más y yo veo que el hijo de mi vecina que va a la misma guardería no se enferma, mejor lo llevo a alguna valoración. Y un niño que no tiene un proceso alérgico tratado correctamente va a estar enfermo todo el tiempo. ¿Pero qué cree papá? Ahí en su cabello, en su piel, en su ropa, en su saco está impregnada toda la nicotina. El mejor acto de amor que puede hacer un papá por su hijo es dejar de fumar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Esto es Hijos de Futuro, un podcast en donde queremos brindarles herramientas, oportunidades, experiencias para que puedan enriquecer su camino a la crianza. Yo soy Ruama. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo. Bienvenidos a su podcast, a todos los guardianes que nos están acompañando, a papás, mamás, educadores y cuidadores que están pendientes de este tema. Y bueno, hemos vivido varias pandemias. Nos han surgido muchísimas dudas y para eso tenemos una gran invitada el día de hoy. Sí, hoy tenemos a la doctora Verónica Moreno Córdoba y bueno, o sea, tengo mucho que decir y entonces lo voy a tener que leer porque bueno, la doctora tiene un gran recorrido, una carrera de mucha experiencia y de mucha actualización. Tiene una especialidad en pediatría, egresada del Centro Médico Nacional La Raza. Una subespecialidad en neumología pediátrica, egresada del Centro Médico Nacional del Siglo XXI. Una maestría en Ciencias Médicas e Investigación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Un doctorado en Desarrollo e Innovación de Instituciones Educativas. Es una médica inscrita al Servicio de Neumología Pediátrica del IMSS. También inscrita al Servicio de Neumología Pediátrica del Hospital Puebla. Socio activo y miembro del European Respiratory Society, socio activo y miembro también del American Thoracic Society, socio y médico también de la Sociedad Latinoamericana del Tórax, socio activo y miembro de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía del Tórax, socio activo y miembro del Colegio de Pediatría del Estado de Puebla y expresidenta del Colegio de Neumología del Estado de Puebla, además de tener una maestría en Ciencias Médicas e Investigación. Ay, bienvenida. Doctora, muchas gracias por compartir todo tu conocimiento. Creo que tienes un súper recorrido, eres muy querida también por la comunidad y pues nos da mucho gusto que tuvieras a bien acompañarnos y compartir todo tu conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ambos por la invitación. La verdad es que pues es un gusto saber que hay personas como ustedes que están trabajando en pro de la salud infantil y que se están pues dirigiendo a los papás. No platicábamos que no nos enseña nadie a ser papás y ustedes están dando herramientas que son básicas para todos los que nos están escuchando y seguramente todo lo que platiquemos, todos los temas que ustedes vean durante todo este plan que tienen programado, pues va a ser de mucha utilidad para todos. Muchas gracias, doctora. Para empezar con nuestra audiencia, la mayoría ubicamos nada más a un pediatra. Sí. Últimamente estos años han salido muchísimas especializaciones. ¿Cuándo debemos de pasar del pediatra a una especialidad como un neumopediatra? Claro, sí, eso es qué bueno que lo preguntamos porque en la actualidad, digo, la patología ha cambiado mucho, ya no nos enfermamos como nosotros hace 30 años. Desafortunadamente la globalización, el cambio climático está haciendo que tengamos enfermedades cada vez incluso extrañas que se manifiestan diferente hace 30 o 40 años. Entonces es obligado a que la medicina vaya siendo cada vez más fina, más directa a ciertas cosas. En el caso del área pediátrica, cualquier pediatra general puede abordar este tipo de temas. Sin embargo, en casos donde el pediatra se dé cuenta que el tratamiento que él está otorgando está haciendo que el niño finalmente regrese a consulta por la misma causa, significa que ya no es algo que puede estar en sus manos. Hay patologías que, sobre todo hablando del ámbito respiratorio, digo, lo vamos a ir platicando,
todo tiene solución. Le digo a los papás, no se preocupen porque todo se resuelve de una manera u otra. Pero cuando llegamos a verlos, son niños que traen una historia muy larga, de que los están viendo, no sé, hace 2, 3 años, por el mismo tema y que no hemos podido avanzar o no han podido ponerle nombre y apellido a lo que tiene y dar un pronóstico de decir esto es crónico, va a recidivar, se tiene que mejorar. Entonces, cuando los papás vean que hay algo, me dicen es que yo llevo al pediatra a mi hijo siempre por resfriado. Yo ya sé, curiosamente es como una anécdota, me dice algún papá, es que yo ya sé que me va a dar el pediatra, entonces ya no lo llevo, ya mejor le doy yo el mismo tratamiento. Cuando pase eso, significa que algo más se tiene que indagar, entonces tienen que acudir al especialista. Porque sí, en mi experiencia creo que hay mucho, claro que puede ver el pediatra, pero hay una proporción, sí, no, digamos que no es menor, que sí requiere valoración por el subespecialista. Claro, y no es bueno, lo que nos dices es que no es bueno tampoco normalizar, ¿no? Claro. Que, bueno, mi hijo ya como 5 veces al año le da gripe, le da tos, y para mí, bueno, ya yo le doy el tratamiento, hasta lo medico yo misma. Sí. Y normalizamos eso. No, o sea, hay un punto en el que ya no es correcto que tú lo estés medicando, o que incluso vayas al pediatra, pero pues no es lo mismo constantemente, ¿no? No le dan el mismo medicamento, es una tosecita y ya. Sí, ahora, es correcto. ¿Cuáles serían como las enfermedades respiratorias más comunes entre la población infantil? Sí, tenemos muchas. De hecho, hablando de manera global, las enfermedades respiratorias en niños son pues de las 3 causas más frecuentes por las cuales primero los servicios de salud de pronto colapsan, como nos pasó con el COVID en las pandemias o con influenza. Son la primera causa de atención en las consultas externas, tanto en el sector público como en el sector privado. Son primer causa de hospitalización y sobre todo por temporadas, pero en general a lo largo del año es una de las primeras causas de internamiento en pacientes. Entonces, hay muchas patologías, pero las que más carga, digamos, económica o de temas incluso familiares por el trabajo, porque los papás tienen que de pronto dejar de ir a trabajar por cuidar al niño, pues son asma, infecciones respiratorias, ya sea de vía aérea superior o de vía aérea inferior, bronquiolitis, que la tenemos, antes pensábamos que era solo en invierno, ahora ya la tenemos prácticamente todo el año, y algunas otras enfermedades menos comunes, digamos que también vale la pena mencionarlas aquí, que no están tan diagnosticadas, como quizá fibrosis quística, enfermedades que son genéticas, y que de pronto pues están siendo tratadas como por algún tema de tos crónica, alguna situación así, y que en estos foros a mí me encanta siempre hablar de algo que los papás de pronto vean que no es algo que nadie le ha podido decir que tiene, entonces que siempre piensen que pudiese tratarse de algo un poco más sofisticado, entre comillas, ¿verdad? Pero que sí requiera otro tipo de atención. Claro. Y, por ejemplo, con lo que comentaba ahora, Sí. se enferman, Sí. todavía ni se enferman y ya le estamos dando el Tempra, ya le estamos dando ibuprofeno. Sí, Hay claro. algunos papás que todavía ni tose y ya le están dando la medicina, todavía no tienen un diagnóstico, no saben qué les va a dar. ¿Hay algún problema a futuro o puede ocasionar algo también el exceder también medicamentos? Sí. Qué bueno que es una pregunta súper interesante porque es muy cultural, creo que en nuestro país y en América Latina, el automedicarse. O sea, de pronto decir, tengo, mi hijito tiene un poquito de moquito y sí me llama la atención. Efectivamente, creo que el medicamento más conocido y de venta libre en todo el mundo es paracetamol. Entonces, creo que el automedicarnos en muchas ocasiones pudiese no dar problemas, pero en muchas otras desafortunadamente sí. Y como nadie como papás queremos correr riesgos de que pueda pasar o no, la sugerencia es, efectivamente ya lo mencionaba, si hay algún resfrío, pues entonces un resfriado es algo que nos da por algún virus y en 2 o 3 días tiene que va a ceder. Vaya, y entonces habría que esperar. Si no hay muchos síntomas, a veces la realidad es, le digo a los papás, no hay que dar nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor el niño amaneció con un poquito de moco, se va a la escuela y cuando regresa ya no tiene nada. Y entonces vale la pena vigilar, observar. Hay papás que no están tan de acuerdo en el ser conservador. Hay papás que ahorita dicen, es que yo cada vez que voy al pediatra ahora no me dan antibióticos, porque ahora ya no dan antibióticos. Y eso realmente ha impactado mucho en la salud porque es algo bueno. Aunque a pesar de que estamos luchando porque no se den tantos antibióticos,
todavía es un problema que no se ha resuelto al 100%. Entonces sí, no es correcto automedicarse, sobre todo cuando no estamos seguros de algo que nuestro bebé pueda tener. A lo mejor tiene 39 de temperatura y prefiero darle un paracetamol y mandarlo a la escuela. Eso quizá no sea conveniente, porque más bien lo que vale la pena es vigilarlo. Entonces, sí puede haber algún tema. Yo lo que sugiero es que fuera de algún medicamento para la fiebre, que si hay fiebre, porque los medicamentos son para fiebre o dolor. Si hay fiebre, va a haber un poco de malestar, dolor de cabeza, alguna situación, al dar algún manejo como paracetamol o ibuprofeno, que son como los medicamentos que tenemos más al alcance y que no tienen efectos secundarios, siempre y cuando como papás también tengamos las dosis muy establecidas. Y bueno, ahora son tanto de uso comercial que en las cajitas tenemos que poner mucha atención, ¿no? Aquí está de tal a tal peso, es lo que le tenemos que dar, ¿no? Que tendríamos que tener como un acordeón si realmente es necesario, pero sí, lo ideal es, si hay duda, mejor llevarlo a una consulta. Sí, no estar dando también antibióticos a la menor provocación, así es, ¿no? Porque sí, así es. también pues daña otros sistemas, el microbioma, así es. Muchos otros sistemas que en realidad realmente el niño solamente tiene que esperarse unos días, ¿no? A veces solamente es, bueno, ten paciencia, que el moquito, que todo eso, y ahora también veo que es muy frecuente esto de que el niño va a la guardería o va al preescolar y a fuerza se tiene que enfermar. Y bueno, ya veo como muy normalizado, que casi como meme, que el niño va a entrar a la escuela y es ley que se va a enfermar como 5 veces en el año. ¿Esto sí es normal o debemos de preocuparnos en algún punto? Fíjense que veo muchos niños de guardería y siempre que los papás llegan y me dicen, es que es por la guardería, siempre nos sentamos y analizamos, a ver, ¿cuántos niños van a la guardería? ¿Por qué no todos los niños de la guardería están en una consulta con el especialista? Porque siempre tendríamos que buscar algún factor de riesgo diferente en toda la población de guardería. Y luego de pronto yo les pongo el ejemplo, les digo muy sutil, ¿por qué los niños de la calle los ven descalzos, sin suéter y no se enferman? Entonces, la clave es, la guardería no es la única causa. Claro. No, la guardería, sí, efectivamente están los niños mucho más expuestos a mucho más carga viral. Hay niños que llegan a lo mejor con un virus de un tipo o de otro, y entonces la exposición hace que efectivamente el niño pudiese tener mayor riesgo de contagio. Sin embargo, no es normal que digamos, es que mi niño siempre tiene moco porque va a la guardería y le echemos todo ahí la culpa a la guardería. No, ya lo vamos a ir platicando. Una comorbilidad subdiagnosticada muy común es la rinitis alérgica. O sea, las alergias en los niños se disfrazan o toda su vida han sido tratados como es que tiene gripe de repetición, resfriado. Realmente es una rinitis alérgica, y un niño que no tiene un proceso alérgico tratado correctamente va a estar enfermo todo el tiempo. Sí. Entonces, en mi práctica es muy común que muchos chiquitos con alergia o atopia, le llamamos, sin tratamiento, sea el grupo de niños que mayormente están con temas de antibióticos, fiebres, recurrencia, etcétera. Entonces, justo creo que un buen mensaje es, papás, llevamos al niño a la guardería y mi hijito se está enfermando más, y yo veo que el hijo de mi vecina que va a la misma guardería no se enferma, mejor lo llevo a alguna valoración porque pudiese ser que haya algún factor. Hablando de esto, un ejemplo clásico es, yo llevo a mi niño a la guardería y entonces pues yo pienso que es la guardería, pero yo fumo, mi esposa fuma, sí. Tenemos unas condiciones, le llamamos como contaminantes intramuros en casa, y resulta que el tema no es la guardería, es lo que estamos respirando dentro de casa. Entonces hay muchos factores que tendríamos como que analizar para de verdad decir que la guardería es la única causa de que tengamos este tipo de problemas. Entonces, como dice, justo es no normalizar, es como hacer una pausa y decir, a ver, prefiero llevarlo a una valoración y claro, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Hay muchos consensos en el mundo que de pronto los papás me dicen, es que yo ya leí en internet y ya vi que lo normal es que mi hijo se enferme hasta como 10 veces al año, o sea, hasta una por mes. Sí. Porque los consensos en todo el mundo te dicen, sí, efectivamente, hay bibliografías que te dicen 6 a 8 procesos de vías respiratorias altas es normal, y si va a guardería hasta 10. Entonces hacemos la cuenta y dices, pues, una vez al mes. Pero el tema es, con letras chiquitas, esos procesos son autolimitados. O sea, son cuadritos donde efectivamente no requieren ni llevarlos al pediatra, porque se tienen que autolimitar en 5 días y ya. Cuando tenemos temas recurrentes, pero que ya se acompañan de mucha fiebre, mucho síntoma, los papás dejan de ir a trabajar porque el niño lleva 3 días con fiebre, ahí cambia la situación.
Entonces sí, a lo mejor en las definiciones de los consensos les falta decir, pero tienen que ser autolimitados. Entonces, para que los papás como que ahorita analicen y digan, no, sí, bueno, sí, mi hijo se enferma 10 veces al año, pero pues es útil, lo llevo al pediatra, a lo mejor a mis revisiones, a las consultas, ¿no? Y a lo mejor ni lo llevo enfermo. Pero si eso se sale de este rango, sí, hay que poner como mucha atención. Sí. De acuerdo. Y para todo esto hay algún estudio especializado, por ejemplo, cómo saber si es una tos común, si a lo mejor es como comenta una alergia, sí. O ya incluso ya es principios del asma. Digo, yo no tengo antecedentes de alguien asmático, pero también sería interesante saber hasta dónde llega cada parte de la enfermedad. Claro, sí hay algunos tips ahí que les llamo a los papás como foquitos rojos. Por ejemplo, en relación a la tos. La tos, decimos los neumólogos, que es nuestro perro guardián. ¿Por qué? Porque cuando tu hijo está tosiendo es por algo. De hecho, todo lo que nos pasa, la fiebre, la tos, etcétera, es un mecanismo de defensa donde el organismo está tratando de hacer algo para ayudarte. Entonces, la tos es nuestro perro guardián y entonces ahora tenemos que analizar, ok, vía respiratoria, ¿es normal que tosa? Sí, pero no siempre. Hablando de tos, una tos nocturna es un foquito para decir esto ya no es normal. O sea, que el niño tosa durante el día esporádicamente, no pasa nada y son en accesos cortos, puede toser, hoy empieza a toser pero mañana tose menos, pasado. Es una tos que tiene que ir como hacia la baja y tiene que ir mejorando. Si es una tos que se va haciendo cada vez más intensa a medida que van pasando las horas, o sea, mi hijo empezó ahorita con tos, pero en la tarde tiene más y muchos papás dicen, es que yo ya sé que si empieza en la mañana, en la noche ya no va a poder dormir. Ojo, eso ya requiere atención médica, porque significa que el niño está respondiendo de una manera un poquito exagerada, se inflama más de la cuenta y entonces está tosiendo mucho más. Y entonces una tos nocturna que al niño le impide el sueño, que la mamá dice es que no dormimos porque a las 3, 4 de la mañana empieza la tos, definitivo, eso es un foco rojo para decir, esa tos requiere valoración. Y si es por un neumólogo pediatra, mejor, porque hay ciertas enfermedades que nos hacen sospechar que pueden estar presentes cuando tienen esa característica. Una de ellas es asma, por ejemplo, o temas de vía aérea reactiva, o sea, que nuestra vía respiratoria responde exageradamente a algo que no debiera. En este caso, un virus, a lo mejor. Por eso decíamos que un virus se autolimita y ya no pasa nada. Pero si a un niño un virus le hace un desastre, con tos, con mucha sintomatología, cuidado, pues vamos a tener que valorar y checar si se trata de eso. Una tos muy prolongada también es un foco rojo. Entonces siempre les decimos a los papás, a ver, si yo tengo un resfriado, lo que se espera es que máximo una semana, a veces 10 días, los niños tosan, pero como decimos es una tos que va cada vez siendo pues menos intensa. Pero nosotros decimos por ahí algo muy puntual, si la tos dura más de 10 días o se baja el pecho, también, eso es otro tema que requiere cuidado. La mamá ya sabe, es que yo ya sé que mi hijo tose y al otro día ya amanece como con la flema y que no puede sacar, como que el pecho está congestionado. Ojo, ahí eso tampoco es normal, tenemos que acudir a valoración. Entonces, tos nocturna, tos con el pecho apretado que evolucione muy rápidamente, tos al ejercicio o cuando hay un cambio de clima también. No es normal, justo como lo que decía, a veces normal, es que está tosiendo porque hace frío. Y entonces cuando está en el brincolín es normal, yo ya sé que tose. No, una tos al ejercicio, cuando los niños corren, en el caso de los lactantes, que están llorando, hacen berrinche o se están riendo mucho, y ese esfuerzo hace que tengan tos, significa que su vía aérea está reactiva, está muy sensible al estímulo, requiere un cuidado especial. Entonces, esos foquitos, papás, si nos están escuchando, digan, ay, mi hijo sí pasa esto, no se enferma todo el año, pero en diciembre es cuando hace frío y se pone mal y sí se va al brincolín y entonces tose, hay que llevarlo a atención, porque efectivamente hay muchas enfermedades que tendemos a normalizar y hay patologías, por ejemplo, hablando de asma, que pues si nosotros las detectamos temprano, el pronóstico pulmonar a futuro va a ser extraordinario. Pero si nosotros normalizamos hasta los 15 años que mi hijo de por sí se canse, de por sí tosa, de por sí le silbe el pecho cuando tiene resfriados, y decimos, no, es que yo ya sé que eso le pasa, a lo mejor mi hijo quiere ser maratonista a los 23 años y no va a poder, porque la función pulmonar se va a estar perdiendo. Entonces, esos foquitos rojos sí nos obligan a que vayamos a valoración. De acuerdo. Sí. Y profundizando un poquito acerca del asma, doctora, ¿nos puedes comentar un poquito más de qué se trata? ¿Cómo podemos, pues, encontrar algunos focos que Sí. podamos decir, tengo que ir con el neumólogo?
Y bueno, el asma es para siempre, o sea, empiezas de niño y ya nunca terminas, o sea, puede controlar o, no sé si sería correcto como entrar en remisión o algo así, claro. Simplemente. Y otra cosa, también hay un mito de que el asma solamente da cuando eres niño. Ajá. Entonces, bueno, si nos puedes profundizar de eso, por favor. Fíjense que el asma es como muy relevante porque es la primer causa o es la enfermedad crónica más común en los niños. Entonces, la carga, o sea, lo que nosotros vemos en la consulta externa, la mayoría tiene que ver con sibilancias, que es ahí como empezaríamos a hablar del tema. A los niños nos los llevan porque les sirve el pechito, entonces los papás ya escuchan que si están enfermos o no enfermos, les chilla el pecho, y entonces eso es muy relevante como entender cuando un niño que tiene silbido, yo puedo decir, este niño es alguien que los papás dicen, fui asmático, ¿no? Que han escuchado mucho, yo tuve asma de niño, pero de grande estoy bien. Pero si de grande le digo, ok, y usted ahorita puede hacer actividad, si le da gripe, se recupera rápido. No, pues si me da gripe, se me va al pecho, siendo un adulto de 40 años. Eso no es normal. Quiere decir que él tuvo asma desde que empezó cuando es chiquito y sigue teniendo el problema muy normalizado. Y que pues a lo mejor tiene un asma leve, porque también hay intensidades. La situación es que tenemos algo que se llama sibilancias transitorias, que efectivamente no todo lo que silba es asma, o sea, podemos tener silbido, y hay niños que solo pueden tener sibilancias desencadenadas por algún cuadro viral. Ya lo platicaremos, como la bronquiolitis, el virus incisional respiratorio, y a lo mejor tienen un evento en su vida, no pasa nada. De hecho, les digo a los papás, todos podemos tener un evento de silbido en nuestra vida, todos. Pero cuando ese silbido se empieza a ser recurrente, también, papás, hay que llevarlo a valoración. ¿Y por qué? Tendríamos que ver, en los menores de 3 años hay algo que se llama sibilancias transitorias. Entonces se espera que el niño, aquí en Europa, en Asia, en todos lados, por la vía aérea tan estrecha, cualquier virus pueda inflamarse y entonces nos cierra la vía aérea y nos ocasiona sibilancias. Entonces sabemos que en los menores de 1 año, de 10 lactantes o de 10 bebés, 3 mínimo ya tuvieron silbido. Pero hay otros datos que nos pueden hacer sospechar que ese niño que está silbando ya está debutando con asma. ¿Como cuál? Primer causas, o sea, hay ya ciertas cosas científicamente estudiadas, ya se tienen índices predictivos, donde ya sabemos que la posibilidad es altísima. Si papá o mamá tiene asma y su bebé silba, la posibilidad de que el niño ya esté debutando con asma muy chiquito, en meses, al año de edad, es altísima. Si el niño tiene dermatitis atópica, papás también se llevan a su bebé con el dermatólogo pediatra por dermatitis atópica, pero si su bebé suele tener cuadros un poquito atípicos, cuando le da gripe, cuando le da tos, tiene algunos síntomas de estos que ya platicamos, también puede ser un indicio de que el niño ya esté presentando datos de que está desarrollando síntomas de asma. Hay algunos otros criterios como rinitis alérgica. Los niños con rinitis alérgica pura, o sea, que solo tienen moquitos, estornudos, etcétera, tienen un factor de riesgo hasta del 70% de ser asmáticos. Ahorita, a los 30, a los 60, porque el asma finalmente sí se da desde el lactante hasta el adulto mayor. Entonces, eso es algo que tendríamos que cuidar. Solemos ver en el ámbito pediátrico, cuando ya llegan con nosotros, que son niños que ya llegan con mucha recurrencia, etcétera, solemos hacer estudios, porque es vital saber, por lo menos de primera mano, cómo están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y hay en la biometría hemática un parámetro que se llaman eosinófilos. Esas células son marcadores de alergia, y entonces en una VH simple que todo el mundo se ha tomado, seguramente, una eosinofilia mayor del 4% es un marcador, que también me dice si a mi chiquito se le va el resfrío al pecho, si le silba, si le da la tos, y además tiene eosinofilia, y además el papá tiene asma, y ya le ha silbado el pecho 4 veces, tenemos una certeza muy alta de decirle al papá que pues, su bebé está debutando con asma. Y entonces sí es importante saber que ese niño tiene factor de riesgo, a decir que es un niño que tiene sibilancias transitorias, que quiere decir que cuando cumpla los 3 años, ese niño va a estar sano, no va a requerir nada, porque se trató de algo que no es un verdadero asma. Entonces, actualmente, sí, cuando nosotros diagnosticamos a un niño con asma es como muy importante que sepan que el asma se comporta como la diabetes y la hipertensión. Es una enfermedad crónica que requiere tratamiento permanente. Si yo le quito el tratamiento a mi pequeño, lo más seguro es que tenga recaída. ¿Cuándo? Ahorita o en 1 año o en 3, no lo sabemos, pero sí es importante que los papás tengan la información. Aquí en México hemos aprendido que se las damos, pero a veces los papás
los ven tan bien que le suspenden el tratamiento. Y ¿sabe qué? Es que yo lo traje con usted hace 3 años, porque tenía asma, se ponía muy mal, pero después yo lo vi muy bien y le quité el tratamiento. Y cuando yo lo veo, está muy grave. Entonces, si sabemos que es una enfermedad que puede recurrir, tienen que estar los papás muy, muy conscientes de que tienen que ir a valoración. A veces yo les digo, si no necesita, si el niño está bien, no necesitan llevarlo cada 3 meses, a lo mejor una vez al año, a lo mejor en invierno. ¿Sabe qué? Mi hijo es asmático, quiero ver cómo está, qué ajustes de tratamiento vamos a hacer. Quizá requiera tratamientos pequeños, a dosis muy bajitas, porque para eso es, esta enfermedad es muy heterogénea y varía mucho en el tiempo. Entonces tenemos niños que tienen muchos síntomas en ciertas temporadas del año, otros no. Entonces cada niño se individualiza, checamos cómo está. Si son niños más grandes, se puede hacer una espirometría, que es una prueba de función pulmonar muy simple que hacemos en el consultorio. El niño mete aire, medimos cuánto aire puede sacar y entonces en base a eso ajustamos los tratamientos. Actualmente estamos tan avanzados en el tratamiento de asma que existe un término que se llama remisión en asma. Son tratamientos con biológicos donde ahorita les ponemos una vacunita una vez al mes, quitamos inhaladores, se quita todo, quitamos a veces hasta, bueno, siempre se quita la inmunoterapia de alergia y el paciente mejora extraordinariamente. Y el término es remisión, no curación, porque se quitan los síntomas por 3 o 4 años, el paciente vuelve a hacer su vida normal, pero hasta el día de hoy, nosotros aquí en México, porque a veces piensan, no, es que aquí yo creo que a lo mejor no hacemos buenos diagnósticos, pero lo mismo hacen en Australia o en países de primer mundo, el asma no se cura, se controla. Exacto, y tenemos casi los mismos recursos. Crónica, sí. ¿No? Como la diabetes tipo 1, por ejemplo. Correcto, necesitan no tratamiento. Quitar, pero se puede entrar en remisión. Y además algo muy importante es que los papás sepan que un niño con asma de verdad debe hacer su vida normal. O sea, un niño con asma, a veces los papás, cuando les decimos, ponen su cara de, ya no va a poder hacer ejercicio, o ponemos una cara de angustia. No, les digo, ¿saben qué? No se deben preocupar. Al contrario, qué bueno que su hijo tiene diagnóstico, porque ahora sí va a poder correr, va a poder hacer educación física, se va a ir a nadar, se va a ir a todos lados. Les decía, les comento mucho a los papás y les pongo el ejemplo. ¿Saben qué, pues, competidores olímpicos tienen asma? No, los niños de pronto por ahí, bueno, David Beckham, por ejemplo, Dennis Rodman, en fútbol, en básquetbol, son asmáticos y están a nivel olímpico. Les digo, nuestros hijos hacen solo educación física y algún otro deporte extraescolar. Sí. Entonces deben hacer todo. Si el niño no puede hacer la actividad que él quiere, porque hay niños que quieren irse a nadar, además ser atletas, además, si no pueden, nosotros como neumólogos tendríamos que ajustar el tratamiento, porque significa que tenemos muchos recursos, pero el niño debe hacer su vida normal, o sea, deben hacer la vida de niño, ¿no? Ustedes seguramente lo han escuchado, que el niño llega con la historia o el papá, pues es que yo ya sé que si lo saco, lo llevo a una alberca, al otro día va a estar enfermo. Si se come un helado hoy, mañana va a estar enfermo. Si se moja, entonces esos foquitos rojos también dicen, no, eso no puede ser. Nosotros le ponemos tratamiento y el niño no importa que se moja, que come helados, que le agarre la lluvia en la escuela y llegue todo empapado, él va a estar bien, con tratamiento. Entonces, claro que hay una diferencia en calidad de vida con el niño extraordinaria. Entonces, sí, esa es la invitación, de verdad, a los papás, y que no se haya algo. El tratamiento, claro. ¿no? Porque a lo mejor decimos, bueno, yo hago mis visitas cada 3 meses o cada 6 meses, sí. Y bueno, en esos 3 meses, pues no necesita tratamiento, Ajá. pero no, o sea, no. Todos esos 3 meses o un año sí. es tratamiento, sí. Y ya cuando llego, pues nada más es para que me confirmen si todo va bien, es correcto. O para ajustar algunos medicamentos, sí. nada más. Así es. Correcto. Oh, sí. Perfecto. Pues yo había aterrizado que el asma como tal era una enfermedad pues también de nivel crónico. Sí. ¿Tiene algún efecto, por ejemplo, estar usando inhaladores constantemente, al igual que otras enfermedades? Por ejemplo, en la diabetes usualmente muchos se controlan con insulina, sí. Algunos con metformina, sí. Y pues sí hay estudios donde se ha avalado que hay efectos secundarios en el organismo. Digo, no quiero asustar a los papás. Claro, claro, ¿no? Pero bueno, lo que nos comentaba ahorita es que pues ellos pueden hacer su vida día a día, pero ¿hay algún efecto, por ejemplo, de ocupar inhalador? O... No, qué bueno, porque esa es la pregunta que todos los papás seguramente iban a hacer en su foro. Tenemos en México algo que llamamos entre los neumólogos pediatras corticofobia. Desafortunadamente los esteroides, porque se llaman antiinflamatorios esteroideos,
Y les digo que desafortunadamente el compartir ese nombre de esteroide da miedo. ¿Por qué? Porque se comparan con los esteroides anabólicos que utilizan en los gimnasios, o que luego escuchamos en las noticias que le hicieron la prueba y salió con el esteroide positivo. Pero este tipo de medicamentos son antiinflamatorios. Entonces la realidad es que solo tenemos algo que se llama asma de difícil control, que es 1% de la población, que sí, esos niños inevitablemente van a tener efectos secundarios. ¿Por qué? Porque ese grupo de niños, ese grupo en particular, tiene que tener dosis de inhaladores triple de lo que solemos usar de manera habitual. Tienen que tomar medicamentos por vía oral, porque si no los toman les da una crisis mañana. Ahorita ya lo vemos menos porque tenemos los biológicos, los tratamientos nuevos. Esos niños sí, puede ser. Ahora ya yo no he visto ninguna. En mi formación hace 20 años me tocaba ver todavía niños con efectos secundarios, pero eso era antes. Actualmente estos tratamientos están diseñados justo como los tratamientos de pronto de uso crónico como antihistamínicos, etcétera, para que sean realmente tolerados por el cuerpo. Por eso es importante la valoración, porque aquí el tema de los efectos secundarios es la dosis. Es que bueno que lo mencionan en los inhaladores que utilizamos. Si se fijan, todo es microdosis. Por ejemplo, la dosis más pequeña que tenemos es de 50 microgramos y las dosis orales son miligramos. Y esto es microgramos, o sea, son dosis ínfimas, muy pequeñitas, pero que ya está claramente estudiado que si las aplicamos con una aerocámara, que es otro mensaje a los papás, que los niños no se ponen los inhaladores que suelen ver en la tele, en la boca, porque ahí sí se absorbe, porque entonces pues, se impacta en el paladar, y sabemos que en la mucosa también se absorben medicamentos, por eso nos ponen algo abajo de la lengua también. Entonces no, tiene que ser con una mascarita especial, y eso hace que el medicamento avance solo a la vía respiratoria, no se va a absorber. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vigilar justo, que para eso son las citas, porque si a mí me ve un paciente que a lo mejor llegó, lo di de alta por una crisis asmática, que llegó muy descontrolado, y yo dejo, por decirles algo, 250 de un medicamento mañana y noche, y no regresó en un año, y a lo mejor no lo requería, no lo vemos, no solemos verlo, pero suponiendo que ese niño por idiosincrasia, por alguna situación personal como cualquier medicamento, me digan algo muy común que me dicen los papás es, oiga, es que veo que mi hijo está subiendo de peso. Cuando interrogamos, nos damos cuenta que pues el niño tiene las dosis porque a lo mejor no regresó, pero el tema no es el medicamento, son otras cosas. Es el tipo de dieta, es el sedentarismo, es que a lo mejor el niño se pone un día el tratamiento sí, 4 no, entonces el niño se cansa y prefiere estar viendo la tele en lugar de ir a hacer actividad física, y tampoco los papás lo perciben. Piensan que a su hijo solamente le gusta estar dentro de casa, y cuando le preguntas, ¿te cansas? Sí, por eso no corro. Entonces, es buena pregunta, no le tengan miedo a los medicamentos, porque realmente van a darse cuenta de cómo les va a cambiar la vida. Australia es un país que tiene las cortes más grandes de pacientes para saber los efectos secundarios, y está completamente pues ya estudiado que un niño va a tener más efectos secundarios por enfermedad. Antes se pensaba que los niños no crecían, que afectaba el crecimiento, el tema de darles medicamentos, y en esas cortes, o sea, seguimiento por muchos años de los pacientes, vieron que los niños que tenían crisis repetidas, estaban con alergias descontroladas, etcétera, son niños que no crecían por la enfermedad. Y los niños que tenían tratamiento, cuando estaban descontrolados, como que su curva de crecimiento bajaba, pero al tener control volvía a entrar a su ritmo. Entonces, la conclusión de esto es, el tratamiento tiene que ser el correcto, personalizado, a las dosis mínimas, y los pacientes van a estar bien. Y también influye la temporada en la que Sí. estamos, ¿no? Pues Sí. que si estamos en temporada de invierno, probablemente se tendría que ajustar el tratamiento, ¿no? Justo, ¿no? Que bueno, así como mamá lo mencionas, es como que me suena lógico, porque sí. ¿Por qué? Porque estamos muy expuestos a virus. Entonces, en temporada invernal solemos sí ajustar un poco, como tener al paciente más protegido, porque si un paciente que no tiene asma es sensible a un virus, los niños con asma son 3 veces más sensibles. El primer desencadenante de una crisis asmática es una infección viral, que en un niño puede ser algo muy irrelevante, en ellos pudiese ocasionarles una crisis, efectivamente se ajusta el tratamiento. No todos los niños lo requieren, pero habría que ver cómo está, si es un niño que tiene asma alérgico, rinitis, si está bien controlado el tema con su alergólogo, si lo está viendo por algún tema de alergias, si todo va bien, a lo mejor no requiere. Pero a veces llegamos a ver niños que no responden muy bien a la inmunoterapia, los están vacunando, pero siguen con tema. Entonces ahí
sí, tendríamos como que hacer un ajuste. De acuerdo. Sí. En cuanto a las crisis asmáticas, doctora, en ese caso, ¿cómo tendremos que reaccionar como papás, como mamás? Y también, si tenemos esto que transmitirlo a las maestras, el personal que está a cargo de nuestros hijos cuando nosotros no estamos, porque yo como docente que he ejercido casi 15 años, nunca me ha tocado, gracias a Dios, pero si me tocara, pues me gustaría saber qué podría hacer. O sea, siempre es algo que tengo que hablar a la ambulancia de inmediato, busco su inhalador, ¿qué debería de hacer en ese momento? Sí, nosotros siempre le sugerimos, por eso es importante que el papá tenga el diagnóstico claro. Entonces, cuando el papá tiene el diagnóstico claro, ¿qué sugerimos? Que le avise a su maestra. ¿Sabe qué? Yo llevo a mi hijo al neumólogo, al pediatra, al alergólogo, mi hijo tiene un tema de asma. Procuramos darles algo escrito, siempre un plan de tratamiento. En el caso mío yo doy folletos donde viene explicado pues acerca de la enfermedad, aunque les explicamos a veces ya cuando estamos en casa nos surgen dudas, volverlo a revisar y ahí viene el plan de tratamiento. Y te dice, si tu hijo tiene una crisis de asma, yo les digo a los papás, si su pequeño empieza a tener tos muy intensa, porque a veces todos pensamos que la crisis de asma es solo el silbido. No, hay niños que tienen tos incoercible que hasta les da hemorragias en los ojitos de tanta tos y ya se cansaron, los ven hasta casi desmayados de tanta tos, eso también es una crisis de asma y hay que ponerle tratamiento. O que el niño sí está silbando, o lo pusieron a hacer educación física y ya se sentó solo y se está aquí agarrando el pecho, significa que también está en crisis. Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos a los papás que pongan en una bolsita Ziploc su inhalador con su salbutamol o su medicamento de rescate, se llama, para que lo traigan en la mochila y que sus profesores estén enterados. ¿Qué hay que hacer? En ese momento al paciente se lleva su mascarita y le ponemos 2 puff. Le ponemos un disparito, el pequeño se lo tiene que respirar 30 segundos, tranquilo. Cuando están en crisis ellos respiran normal, van a estar respirando rápido. Después le quitamos la mascarita, debe descansar un minutito, es lo ideal 1 minuto, pero si está en crisis a veces solo es para que el medicamento inicial avance, pasa medio minuto, el siguiente puff. La mayoría de los niños suelen revertir, justo por eso es importante detectar la crisis pronto, porque una crisis de asma significa que el bronquio se cierra. Entonces, si el niño es una crisis ahorita, que no estaba enfermo hace 10 días, porque es diferente, cuando nosotros ponemos el salbutamol o su maestra se lo aplica, el niño va a sentir alivio. El bronquio se abre y en ese momento ya se dio la atención inicial. El objetivo de adiestrar a los papás es que sepan que ellos dan tratamiento la primera hora en casa y de hecho ellos extraordinariamente, ¿sabe qué? Qué bueno que me dijo esto porque yo paraba en urgencia siempre y no era necesario. Es más, creo que en lo que esperaba la cita mi hijo ya estaba bien. Ahorita sí, a veces nos pasa. Sí. Ellos saben que le ponemos 2 disparitos cada 20 minutos, o sea, en 1 hora ya pusimos 6 disparos. Y después, si el niño va mejor, a veces podemos seguir cada hora por 4 horas y después cada 4 horas. La mayoría de los papás lo saben manejar muy bien y no necesitan ir a una consulta. Salirse del trabajo, sacar al niño, nos tenemos a veces con quien dejar al hermanito, una serie de cosas que nos pasan cuando tenemos que llevar al hijo a valoración. Entonces, la mayoría mejora. Cuando el niño no mejora, lo ven que después de esa hora, al contrario, en lugar de que el niño se sienta bien, se siente peor, ahí sí hay que llamar a los papás, pues para que puedan llevarlo a atención. Entonces sí, lo recomendable es que tengan ahí su kit, su spray, para que se lo puedan poner y suelen mejorar. Ahora con tantas especialidades que existen, como papás, ¿cómo sabemos también distinguir? Porque ahora también hay inmunólogos pediatras, sí, hay alergólogos pediatras, sí, hay neumólogos pediatras. Sí. México es un país con una biodiversidad tan amplia que tenemos hasta tipos de polen, sí, tipos de polvo. Ahí, ¿cómo aprendemos a diferenciar eso y cómo podemos ir con el especialista correcto? Claro, todas estas especialidades se conjuntan, como que todas trabajando cada quien en lo que le toca va a hacer que el niño esté muchísimo mejor. De hecho, ninguna especialidad está como peleada con otra. Lo ideal sería que el pediatra general de primer contacto pueda como determinar el síntoma, qué síntoma predomina. ¿Por qué? Porque tenemos en el caso de asma alérgica y no alérgica. Entonces no solo los niños con asma requieren vacunas. Tenemos algunas infecciones que pueden pensar que son infecciones recurrentes, entre comillas, y tendríamos que mandarlos al inmunólogo, pero no son infecciones recurrentes, es rinitis. Entonces yo creo que aquí sería
ideal que el pediatra que conoce al niño, porque generalmente es el pediatra general con el que lo lleva, no sé, cada mes a las vacunas, es el que más tiene contexto, decir, ¿sabes qué? Es que el tema de tu niño, por ejemplo, es que le sirve el pecho y es moco y tos, yo creo que puede tener un tema de asma o de bronquios, no sabemos qué es, generalmente lo que hacemos, en el caso mío, llegan los pacientitos, los vemos, les detectamos rinitis y tiene un tema de asma, de sibilancias. ¿Qué hacemos con el primer filtro? Yo misma digo, ok, vamos a poner tratamiento, porque el tema del bronquio, pues lo tratamos los neumólogos, necesita sus inhaladores, etcétera. Pero además tiene un tema de que usted tiene 10 gatos, alfombra, humedad, y también su pequeño tiene síntomas de alergia. Necesito que lo vea el alergólogo, entonces nosotros entre especialistas también derivamos. Y entonces se van al alergólogo, el alergólogo hace las pruebas, efectivamente, que es niños grandes, porque también en nuestro país, en niños pequeñitos, las pruebas, ya algún día invitarán seguramente a algún alergólogo y ya les comentarán que entre más pequeño es el niño y le hagan pruebas cutáneas, más inespecíficas son. O sea, el niño puede tener muchísima alergia y salir con pruebas normales. O al revés, de pronto salir muy alérgico a algo y el niño no tener nada. Son muy inespecíficas, entonces por eso es que se espera una edad de 4 años. Hay alergólogos que me dicen, bueno, a veces a los 3 por necesidad. ¿Por qué? Porque el niño tiene tanta alergia clínica que pues tenemos que hacer algo. Entonces no importa que no tenga 4 años. En ese momento, tanto el alergólogo como yo decidimos, ok, hay que hacerle pruebas, sabiendo los papás que quizá no sean del todo confiables, ¿no? Entonces, yo derivo, a veces el alergólogo dice, ¿sabe qué? Sí, vamos a darle tratamiento, etcétera, pero su niño ya viene con un tema de alergia de 15 años, tiene los cornetes ya muy grandes, ya no hay manera de que yo, aunque le ponga tratamientos para la alergia mejore, lo tengo que derivar al otorrino. Y el otorrino pues le va a tener que hacer a lo mejor algún tema ahí local, porque los niños ya no pueden respirar, o que les pongan tratamiento con sprays, hay que hacer algo, ¿no? Y si entre el otorrino, ellos y yo vemos que además tiene infecciones recurrentes con mucha fiebre, se le ha roto el oído aquí, tiene otitis, o sea, infecciones que han requerido antibióticos y ya vamos en el 10º, igual nosotros saben que se va al inmunólogo, porque además algunas alergias pueden estar como al mismo tiempo con algunas inmunodeficiencias. Entonces, como que aquí lo ideal es que todos, pues en equipo, finalmente le demos la calidad de vida al niño que se requiere. Llega un momento que ya no todo el mundo requerimos estarlo viendo, porque pienso papás que también van a decir, bueno, pues ¿cómo voy a pagar 5 especialistas? ¿No? Sí. Aquí es importante que estén bien en comunicación con su pediatra general, justo para decirle en un podcast, yo escuché que hay muchos especialistas que me sugiere, cree que mi hijo requiera una valoración con algún subespecialista, y seguramente el que va a tener la respuesta de a quién mandarlo es su pediatra general. Entonces, pues hay que estar como mucho en contacto con él para que los pueda orientar, porque es el que más los conoce. Sí, y que los papás también se apoderen con el conocimiento, ¿no? Definitivo, porque también si nosotros creemos que solamente hay el pediatra general y no sabemos que hay muchas subespecialidades, pues es el problema, no sabemos a dónde acudir a veces por el estrés, porque nos preocupa mucho nuestro hijo, no sabemos cómo reaccionar, pero hay muchas especialidades, todas nos pueden ayudar y contribuir un poquito de todo, y especialistas como usted que tienen a bien contribuir con otros especialistas y decir, bueno, hasta aquí llegó mi límite, creo que deben de irse ahora con este otro especialista. Es correcto, sí. Y ahora, doctora, respecto a los factores de riesgo, pero que hay en nuestro propio hogar, o sea, ¿no? Sí. Porque a veces también pensamos luego, ay, en la escuela lo contagiaron, aquí este es el clima, está muy feo, o sea, hay veces que sí es algo que está dentro del hogar, y creo que muchas veces es alto el porcentaje de factores que podríamos tener dentro de nuestro hogar que ni siquiera los hemos tomado en cuenta y pueden estar provocando alguna enfermedad respiratoria. Claro, sí. Ahorita como que es momento de volver a tocar el tema del tabaquismo, porque tenemos, ahorita ya sabemos mucho también del tabaco, de cómo nos afecta la salud respiratoria en los niños, y antes pensábamos que solo era el fumar, ¿no?, en los espacios. Ahora eso es el tabaquismo de primera mano. Ahora sabemos el tabaquismo de segunda mano, que es, si yo dejo aquí mi cigarrillo, a lo mejor todo lo que está esparcido aquí también se va a quedar ahí por largas horas, y también a lo mejor hubo una junta, fumaron, y entonces yo llego, huelo eso y también me va a estar dando problema. Y ahora existe el tabaquismo de tercera mano, que es, yo fumo, y entonces yo digo, es que yo fumo en la oficina, pero yo llego a mi casa y ya ahí no fumo. Pero ¿qué cree papá?
ahí en su cabello, en su piel, en su ropa, en su saco, está impregnada toda la nicotina. Ahora sabemos que los productos de degradación de la nicotina están ahí hasta semanas. Entonces, ¿qué cree? Que usted cuando abraza a su hijito y ya llegué, le da un respiro de nicotina. Por eso les decimos de pronto a los papás, ¿sabe qué? Es como en el COVID, el área gris, casi, ok, si usted quiere fumar, se va a tener que bañar en su empresa, cambiarse la ropa y llegar. Más cuando tenemos un tema de asma o de algo que no podemos controlar, esos pequeños distractores van a incidir en la salud del niño. Entonces, el tabaquismo es justo como una de las cosas que tenemos que manejar en casa, y el tabaquismo de tercera mano, que como que lo hemos olvidado, pero ahorita los papás van a decir, ay, entonces seguro que va a haber más de un papá que va a decir, wow, voy a tener que hacer algún cambio para que mi hijo esté bien. El otro tema de muchos peluches. Los ácaros del polvo es lo que más alergias nos da. En los mexicanos somos, yo creo que no van a haber niño con pruebas de alergia que no salga alérgico a los ácaros. Los ácaros son pues microorganismos microscópicos, vivientes, que están mucho en el tema de los peluches, que a nuestros niños les encantan, pero desafortunadamente pues como que no todos pudiésemos tener 20. Entonces, si son niños con alergia, los ácaros ahí están, se reproducen. Entonces, tenemos a veces el tema donde tenemos mucha decoración con mucho peluche, y para los papás incluso es de, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues explicarle al niño, si quiere uno solo, se lo puede ir cambiando. Les digo, tenemos por ahí la técnica de que los ácaros solo se mueren con temperaturas extremas. Habría que poner a hervir el peluche, se va a echar a perder, o meterlo en una bolsa Ziploc en el congelador, unas 8 horas, y entonces los ácaros se mueren. Pero los ácaros se reproducen día con día. O sea, hay que estar, les digo, mientras su bebé se va a la escuela, pues déjelo ahí, y cuando salga, pues ya se lo pone en la cama, pero eso es diario. Aunque se lave, sí, no sirve. Es correcto, no le sirve el Lysol, no le sirve el vapor. Por eso tenemos tantas alergias en el mundo, porque los ácaros no se mueren. Están imparables. Incluso están en el hospital como regalo. Así es. Sí, así es. Entonces, por eso ahora de pronto ya son como más estrictos en que no tengan tantas cosas. Entonces, ácaros del polvo, el tema del tabaquismo, la humedad. Tenemos casas que no tienen ventilación. Entonces, casas que no tienen ese sol natural, es muy probable que tengan moho en las esquinas. Les digo, a veces en las alfombras, en niños con alergia, a veces son casas completamente alfombradas, y si son casas con alfombras ya muy antiguas, pues si levantáramos esa alfombra está lleno de ácaros del polvo. Entonces, entre más cosas haya y cosas antiguas, a veces nuestros muebles ya muy antiguos, el polvo viejo le llamamos, también nos puede dar un poco de problema. Entonces, esas 2, 3 cositas, pues checar, voltear en casa y ver qué puedo tener, si puede ser un desencadenante. Seguramente su pediatra como que va a ser de primera mano el que les diga, sí, puede ser, ¿no? Entonces, pero sí hay que cuidar mucho el ambiente dentro de la casa. Sí. Y doctora, ¿hay estudios ya respecto al vapeo? Sí, eso. Igual, el vapeo es igualito al cigarro. Tienen otras sustancias, estas son químicas, pero ahora que estamos viendo cada vez más el vapeo en adolescentes, pues lo que estamos viendo, no sé si recuerdan, muchos casos en Estados Unidos fueron los primeros reportes de adolescentes que ingresaban a la terapia intensiva con el pulmón destrozado y que actualmente tienen oxígeno. ¿Qué se sabe? Que todas esas sustancias, el que lo inhale puede responder de manera diferente, porque finalmente es ahora sustancias químicas al pulmón. Ahora ya no es la nicotina o no es el humo de leña como en nuestras comunidades, que también causa problema, es las sustancias químicas. Y entonces tenemos mucho tema. El vapeo puede ser detonante de asma, pero puede ser causante de enfermedades pulmonares inflamatorias de mal pronóstico, porque si yo tengo esa predisposición de que a lo mejor esa sustancia es como tener una alergia, que uno no sabe a veces que si yo inhalo y empiezo con tos, me pongo mal, me intuban y luego mi pulmón se inflama tanto que no hay tratamiento que lo pueda revertir, pues puedo tener enfermedad pulmonar crónica por vapeo. Entonces ya hay estudios completamente ya muy divulgados, que también los papás que vapean, lo mismo tienen un efecto secundario para sus bebés. Entonces es 0 vapeo y 0 cigarro, y 0 ácaros y 0 humedad y todo esto para que pues finalmente nuestros hijos estén en un espacio seguro. Sí, yo les decía a los pacientes que un acto de amor, aprovechando que este es como este podcast que es maravilloso por todo el mensaje que le dan a los papás, el mejor acto de amor que puede hacer un papá por su hijo es dejar de fumar. Y lo tienen que hacer. Y seguro que va a haber más de unos papás aquí que si escuchan esta plática van a decir, ok, lo voy a hacer. Y seguramente van a mejorar la salud de su niño. Ojalá que sí. Es correcto. Sí, ahora también
pues ahora ya tenemos a Doctor Google, tenemos redes sociales, tenemos el uso del TikTok. En específico, bueno, últimamente he visto artículos que ya mencionan de los aromatizantes. Que los aromatizantes incluso son cosas que contaminan tu propia casa. O sea, no necesitas salir a la calle y que te esté dando el smog del camión, sino que también los aromatizantes ya son un conflicto con todo esto. Y por otra parte, también hay un estudio donde dice que es mejor tener mascotas, porque los niños generan, pues... Anticuerpos. Entonces, bueno, no sé si podamos tocar un poco el tema tanto de las mascotas como de los aromatizantes, ya sea vela o sea aromatizantes eléctricos, inciensos. Sí, justo en niños o en domicilios donde hay niños con atopia, los aromatizantes, los Lysol, los raidolitos, todo eso está contraindicado. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos que tienen esa sensibilidad, el tener alergia significa que responde mi organismo y mi nariz y mis bronquios de manera exagerada, algo que en la población general no pasa. Los niños que tienen esa predisposición sí tienen mucho tema con tener todo ese tipo todo lo que sean productos que nos den partículas respirables, todos pueden llegar a la vía aérea. Incluyendo perdón por interrumpir, incluyendo el cloro, el fabuloso, todo eso. Justo por eso les decimos a los papás o a la mamá, ¿sabe qué? Que no huela. O sea, cuando uno está trapeando y que estamos oliendo así el aroma, es porque están las sustancias en el ambiente. Entonces siempre decimos, ok, ¿usted puede ocupar cloro? Sí, puede trapear, pero tiene que hacerlo cuando su hijo no esté. Tiene que ventilar para que cuando su hijo llegue de la escuela ya esté ventilado y ya no haya partículas aquí. O sea, no podemos poner el Lysol. Ven, mi amor, vamos a lo mejor ahorita para que entres, porque justo es cuando están las partículas. Sí se pueden utilizar esperando un tiempo para que las partículas se asienten, digamos, no estén en el aire y no sean respirables. Pero sí, entonces en personas sensibles sí efectivamente pudiesen dar problema. Tanto que el mismo inhalador ahora ya cambiaron su composición porque el mismo propelente que traía, que es un gas para empujar el medicamento, sabíamos que contaminaba, siendo un medicamento. Ahorita ya lo están cambiando. Entonces hay muchas regulaciones y pues ahorita todavía no tenemos tanta regulación en el tema de lo que respiramos, pero sí, en niños, sobre todo en niños sensibles, diría que no generalizamos, que como que diga ya no los usen, no, solo si hay niños, o sea, que les va a causar problemas a los niños predispuestos. Y luego hablando de las mascotas, sí efectivamente hay varios estudios, sobre todo en Europa, donde han visto justo lo que decíamos, algo equiparable a los niños de la calle. Hay algo que se llama teoría de la higiene. Y ahora se sabe que los niños que están más expuestos a bacterias, a suciedad, a todo eso, pues están... Justo su sistema inmune se fortalece porque lo están haciendo trabajar todo el tiempo. A diferencia que llamamos como el niño burbuja, ¿no? Que a lo mejor todo el tiempo le limpiamos las manos con alcohol, que no queremos que respire o está con cubrebocas. Ese niño no está echando a andar su sistema inmune natural, porque no tiene. Finalmente el sistema inmune lo que hace es, viene algo extraño hacia mí y yo empiezo a trabajar. Si esos chiquitos no trabajan su sistema inmune, entonces pues su sistema inmune va a estar bajo. En Europa se vio que el hecho de tener mascotas hacía que el niño estuviera como predispuesto a pues la saliva, al epitelio, y entonces se vio que había una cierta población en que reducía el tema de el desencadenante de asma y alergias. Sin embargo, hay unos niños que sí son sumamente atópicos. Cuando llega la mascota, los niños se ponen mal. Entonces no es en toda la población. Les digo mucho a los papás que justo tendrían que evaluar, ¿no? Si a lo mejor su niño es muy atópico y quieren tener un perro, también es otra indicación para que vayan con su alergólogo. ¿Por qué? Porque ahí le van a tener que hacer los PIC y decir, hay familias donde sabe que a mí me encantan las mascotas, tengo 4 perros y están conmigo en la sala, duermen conmigo. Entonces el alergólogo va a desensibilizar, que va a tener que poner pues el epitelio del perro, poco a poco lo va a tener que ir como inyectando o en sublingual para que el organismo del niño se vaya siendo tolerante y pueda convivir con el perro. Pero hay niños que son sumamente alérgicos al perro y el gato y entonces pues es difícil, ¿no? Quienes tenemos mascota, ay, ¿cómo la voy a sacar? Pero también por salud a veces lo tienen que considerar, ¿no? Si el niño no se puede controlar porque es alérgico al gato y tiene gato en casa y todavía no es momento, sí tendremos que hacer una pausa y decir, bueno, voy a tener que sacar al gato, porque además algo muy relevante es que si yo saco a mi gato hoy y a mi perro, el epitelio, ya está también muy descrito en los artículos, se queda en el ambiente hasta 6 meses.
Imagínense cuánto tiempo nos lleva. O sea, todavía va a haber partículas que el niño está inhalando. O sea, no es tan inmediato de que hoy me llevo el perro con mi abuelito o lo paso a la casa de otro familiar y ya no. Eso. Entonces, por eso es que es importante, sí, pero sí, efectivamente, una población sí se beneficia, pero otra no. De acuerdo. Y bueno, ya cambiando un poquito el tema, pues ya nos quedó muy claro toda la parte del asma, los efectos del hogar, los efectos que también hay afuera, porque también hay smog. Sí. Nosotros somos de la generación de la cual pues vivió 2 pandemias. Sí. La primera yo creo que no tan fuerte como la segunda, porque la segunda nos cambió los hábitos completos. Y bueno, se estuvieron manejando en escasez de tiempo las vacunas. Sí. Y ese es otro gran tema, porque las vacunas, sobre todo para el COVID, se desarrollaron para personas adultas porque son las más propensas a esta enfermedad. Claro. Pero actualmente no sé cómo se estén manejando, porque me parece que actualmente ya hay también dosis para bebés y dosis para niños. Sí. No sé si nos podría hablar un poco en general de todo el entorno de las vacunas, cómo ha evolucionado, porque creo que en menos de medio año se hizo la vacuna. Autorización. Entonces, no sé si podamos adentrarnos un poco en pues todo lo que son las vacunas. Claro. Sí, porque también hay mucho miedo con respecto a eso, y hasta los adultos se escucha muy frecuentemente, no, yo no me la voy a poner porque le hicieron de último. A fulanita le hizo efecto secundario. Tal persona. Y ahora más a los niños, los papás dicen, no, si hasta los adultos le está haciendo daño, ahora a un niño, pues peor, ¿no? Claro. Como que la primera idea es, siempre les digo a los papás, es que la mejor vacuna es la que está en el brazo de su hijo. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que no teníamos, por ejemplo, la vacuna ideal es Pfizer. En sistema de gobierno no hay vacuna Pfizer. Ustedes lo saben ahora que desafortunadamente en salud es una realidad triste, pero lo es que también el acceso a vacunas o a ciertos medicamentos también sí influye en el pronóstico de los niños. El gobierno no tiene vacuna Pfizer, pero en privado sí. Entiendo que a veces no todo mundo tiene la posibilidad, pero desde la pandemia la vacuna Pfizer está disponible con su pediatra. Entonces se puede vacunar, se aplica a partir de los 6 meses de edad. Okay. Entonces se puede buscar con su pediatra. En el sector salud tenemos algunas que han escuchado, ¿no? Que si la cubana, que si tal, que sí sabemos que son vacunas con menor eficacia, eso todo el mundo lo sabe, no es como un secreto. Sin embargo, es la vacuna que está como al alcance de las personas que tampoco pueden comprar una vacuna privada. Entonces, por eso les decía, cuando los papás me preguntan eso es mejor ponerle una vacuna que tiene una eficacia menor, pero que la tenga, a que no tenga ninguna. Eso sí, aquí la idea y el mensaje para los papás es, las vacunas todas están diseñadas para ayudar y para mejorar el sistema inmunológico, y las vacunas, como cualquier medicamento, pudiese en alguna persona provocar algún efecto mayor. Por ejemplo, hay vacunas normales que se aplican y a algún niño a lo mejor le da mucha fiebre y a 10 niños no, porque es algo que se llama idiosincrasia, o sea, cada organismo responde de manera diferente. Entonces, algunos casos aislados que han escuchado, sobre todo cuando se ponía Moderna, que le pusieron a los maestros, que tenían muchos efectos, que un tiempo sacaron del mercado, sí, efectivamente, la cantidad al parecer de antígenos, el componente era un poco mayor, se hizo la corrección y ahora la vacuna está modificada. Entonces, ahorita, en el 2025, todas las vacunas ya están modificadas. Ahorita las vacunas prácticamente están, pues ya después de tantos estudios y que ya estamos como todos con cierta parte de anticuerpos, ya están como muy normalizadas para que no causen efectos. O sea, realmente ahorita una vacuna de COVID para un bebé de 6 meses o un adulto mayor no nos da ningún efecto. Entonces, si papás tienen sector salud y les están ofreciendo Abdala o Moderna para niños mayores de 12 años, que tenemos ahorita en gobierno, Abdala o Moderna, que a veces hay, a veces no hay. Unas son para, el sector salud no tiene vacunas para menores de 12 años. Entonces, ese es el tema, la restricción. Pero si se las puede poner el sector salud, que se las ponga. Si tiene la oportunidad de platicar con su pediatra, la vacuna Pfizer está disponible todo el tiempo, como cualquier vacuna, como ponerles varicela, meningococo, las que suelen ponerle de manera privada a su bebé, la vacuna Pfizer está disponible. Entonces, hay que vacunarlos, no tengan miedo. Entre más inmunizados estemos,
pues le vamos a ayudar al sistema inmunológico. Ahorita aprovecho para decir, ¿se acuerdan? Y lo sé porque algún papá seguramente en el foro va a decir este tema de la relación de las vacunas con autismo y con algunas otras cosas, sí, que por ahí surgió lo de antivacunas, etcétera. La realidad es que las vacunas son el mayor descubrimiento de este siglo y de los pasados. O sea, deben vacunar a sus hijos. No hay contraindicación. Realmente son algunos casos contados de niños, por ejemplo, que tienen leucemias, que están en tratamientos quimioterápicos, que es otro boleto. A esos niños no se pueden vacunar. Pero digo, los niños que no tienen ninguna otra, sí, la población general, pues debe vacunarse. Entonces sí hay vacuna disponible, pero sí en sector privado. Ahora hay un efecto si se pone doble, porque recuerdo que el año pasado, me parece, ya se estaba aplicando COVID y influenza juntos. Y muchos decían, me apliqué las dos, pero me enfermé. O sea, me hizo efecto la vacuna. Fíjense que eso es muy común, incluso a veces cuando se pone la vacuna de influenza en invierno, y a veces les platico a los papás que cuando van a vacunas es difícil que, hablando del sector salud, ¿no?, que la enfermera les pregunte, a ver, bueno, a lo mejor si los ve tosiendo no se la va a poner, pero muchos de nosotros estamos incubando virus sin darnos cuenta. O sea, yo ahorita puedo tener un poquito de dolor de garganta, ya se me quitó y en 4 días me voy a vacunar, pero resulta que aunque yo no tenga síntomas, el virus está ahí. Sí. Y entonces cuando me vacunan, es probable que yo pueda tener síntomas de lo que yo ya tenía en mi organismo que de la vacuna, porque justo les explico a los papás, la vacuna empieza a hacer efecto 14 días después. Sería una maravilla que hoy me vacunaran contra influenza y que hoy mi organismo estuviera haciendo anticuerpos para que mañana. Entonces, eso es algo que también como que intentamos entre los inmunólogos, los vacunólogos, como sí expresar a la población en general, que los únicos efectos secundarios en casos muy contados son alergias, que son alergias pues graves donde los niños sí paran en el hospital por algo. Entonces, siempre poner como mucha atención, les digo, en que cuando vayan a vacunarse estén seguros que su pequeño no está entrando a un resfriado. A veces les digo, es que para las señoritas enfermeras que nos apoyan muchísimo en el sector salud, es difícil, ellas solo vacunan. Yo lo que les sugiero a los papás siempre, o hasta cuando van conmigo, van a consulta, o no van a consulta, a ver, abre la garganta, a ver, la veo roja, no te la aplico, ¿sabes? Que sabe que papá, es que la garganta está un poquito roja, seguramente un virus, no sé si ya va de salida, va entrando, mejor esperamos una semana y lo vacunamos. Pero si no tiene nada, pero si no les... Justo por eso. Entonces yo creo que un buen tip es como que estar pendiente de si no hay algo asintomático y que después sea ese virus el que nos esté dando la fiebre o el efecto más que la propia vacuna. Justo esto de poner el COVID e influenza en una sola dosis se inició en Estados Unidos porque son vacunas que sí se pueden poner juntas. Tenemos como varios esquemas, algunas no se pueden aplicar juntas, hay que esperar 2 semanas. Hay como varias estrategias en vacunación, pero influenza COVID son de las pocas virales que sí se pueden aplicar juntas y pues se vio que había mayor protección, hacen como sinergia. Entonces en Estados Unidos se empezó a poner así, influenza COVID, aquí también se estuvo aplicando y sí, puede ser que algunos casos sean aislados, quizá por alguna reacción al componente de la vacuna y algunos que sea algún tema de algún virus que justo nos vacunamos, les digo, cuando ya están circulando en diciembre muchos virus. ¿Cuál es la recomendación? La vacuna de influenza en nuestro país, para cuando es el grito de por ahí del 16 de septiembre ya hay vacuna. Entonces yo les digo a los papás, por favor si su niño tiene asma, tiene alergias, tiene problemas respiratorios, es el primero en la fila. Vaya y pregunte, señorita, ¿cuándo va a llegar la vacuna? Con su pediatra. Desafortunadamente a veces en medio privado llega antes la vacuna que en el sector salud. El año pasado llegó casi igual. No se pongan la vacuna en diciembre, cuando ya estén los virus circulando. Vacúnense octubre, noviembre, para que cuando llegue el invierno nuestras defensas ya estén con niveles altos. Esa sería una recomendación, porque es ahí cuando como que nos puede confundir un poco si es un efecto realmente secundario o es algún otro virus por ahí que estaba escondido y que nos dio problema. Perfecto. Y doctora, ¿qué otras vacunas dirías que son indispensables, que los niños tienen que aplicarse sí o sí para evitar algún problema respiratorio? Sí, hablando de vías respiratorias, la vacuna neumococo está del sector salud, que también justo la Cartilla Nacional de Salud Mexicana va a aparecer a los 2, a los 4, a los 6 no está, y les digo a los papás no me pregunten por qué, y de ahí después se va después del año. Si ustedes van con un infectólogo, con alguien más,
la única vacuna de neumococo 13 que ponemos los pediatras en privado es la del 6º mes. Todos los niños deben tener ese esquema completo. Ese es un esquema universal. En América Latina, si ustedes se meten a la página de la Sociedad Mexicana de Infectología, pues igual la recomienda en todos lados. Entonces, esa no se las va a poner el sector salud, porque no está normada en el gobierno. Entonces, a su pediatra, papás, ya va a cumplir su bebé 6º mes. Oigan, escuché en un podcast que hay una vacuna del neumococo 13, que es el Prevenar, que no se pone el sector salud, ¿me la puede poner o a ver qué me dice? Ese es importante porque el neumococo es la primera causa de infecciones bacterianas. Entonces, es vital que esté como el esquema completo. Y luego hay otra vacuna de neumococo, que es la 23, que se aplica a partir de 2 años y es prácticamente la que se le pone al adulto mayor en los inviernos. En niños que tienen temas pulmonares, digo, la mayoría de mi población tiene indicación, les doy la receta donde les pongo ahí, aplicar vacuna influenza anual y neumococo 23. ¿Por qué? Pues se las pone el sector salud cada 5 años, cada 6 años, dependiendo, esas tiene como un rango mayor de ponerse, porque igual, neumococo, primer causa de neumonía, otitis, sinusitis, entonces son enfermedades prevenibles y que niños con temas respiratorios son más frecuentes. Entonces, sí les digo a los papás, el sector salud no se la va a poner, si usted quiere llegar espontáneamente, si su niño es sano, no tiene algo, no se la va a querer poner. Es como influenza, que influenza pues la tienen restringida a menores de 3 años y al adulto mayor. La realidad, y lo han escuchado con los infectólogos, es que todos nos tenemos que vacunar. Pero el gobierno, si vacunara a todo el mundo, se quedaría más pobre de lo que estamos. Pero si tenemos oportunidad, o quien tiene, todos nos tenemos que vacunar de influenza, no importa si tienen 5 años o 6, todos debemos vacunarnos, porque son enfermedades que cuando nos den, no sabemos si vamos a terminar en una terapia intensiva. Eso es, sí, claro que hay grupos de edad de mayor riesgo, pero cuando se tiene acceso, hay que hacerlo, es un recurso que tenemos que aprovechar. Entonces, neumococo 13, neumococo 23, hablando de vía respiratoria, influenza anual, con tema respiratorio y sin tema respiratorio. Eso es algo que ya tenemos muy claro todos los médicos, que van y se tienen que vacunar por los niños, los papás y todos. Tenemos ahora, escucharon el tema del el aumento de casos de la tosferina recientemente en Estados Unidos. Es correcto. Sí. Aquí en nuestro país tuvimos, Chihuahua fue el estado de la República con más casos. ¿Por qué estamos teniendo brotes? Porque solo vacunamos muy chiquitos y nos olvidamos de la cartilla del adolescente. A veces ya no ponemos refuerzos. Entonces, Sí. La vacuna de PT, o sea, la vacuna ahorita de la tosferina, hay que ponerla, hay que estar pendiente que tengan su refuerzo, y ahorita se están poniendo refuerzos extras. Sarampión, que también escucharon que tuvimos unos brotecitos, se pensaba que era una enfermedad ya erradicada, pero ya sabemos que no. Ahorita hay brotes también en algunas partes aisladas, entonces se está poniendo dosis extras de sarampión, sobre todo en adolescentes, porque pues ya se les acabaron las defensas de cuando eran chiquitos. Sí. Entonces, y el sarampión también nos da neumonía y también nos da temas respiratorios. Hay algunas otras como meningococo, que aunque no es respiratoria, es vital que sí la puedan tener, no la tiene el sector salud, hepatitis, varicela. Desafortunadamente, todas las infecciones virales que pueden entrar como un poquito de moquito son enfermedades que pues a los 3, 4 días se pueden poner graves. O sea, una varicela grave que termina la terapia intensiva empieza como un resfriado común. Entonces, el mensaje es: chequen con su pediatra, oiga, ¿qué vacunas me hacen falta? Sé que no son baratas y no es tan fácil como si tenemos 2 o 3 niños ponerle a todos, pero yo sé que si nos programamos bien y dicen, bueno, ¿sabe qué? Bueno, ahora a lo mejor le pongo en un mes esta y voy a ahorrar lo de ningún papá se va a tomar una Coca Light, y si ustedes ahorran sus 20 pesos diarios, les apuesto que si ustedes ahorran y dicen, esto es para mis vacunitas, para el siguiente mes van a poderle aplicar otra. Entonces, procuren tener sus esquemas, revisarlos con su pediatra y ver que los oriente qué vacunas nos hacen falta. Sí, ¿Vale? y no olvidarse de los adolescentes Sí, también, ¿no? sí, Porque justo. ya Claro. damos el seguimiento cuando están chiquitos, y ya Sí. cuando llegan adolescentes, pues quién sabe, ya hasta se perdió la así es. cartilla. ¿Hay algún problema si a los papás, muchos papás no saben de esto, hay algún problema si no le pusieron la vacuna de COVID a los 6 meses y el bebé ya tiene 1 año y medio? O sea, hay por esa diferencia de edad, o por ejemplo la de neumococo, que es ¿La del 6º mes? la del 6º mes, Ajá, o sea, no, si ya no se les pasa fue nada. y no les pasa nada. No, de hecho, pues, así como que les digo, bueno que no pasó nada, más bien que no se enfermó Sí. ni nada. A veces tienen 7, 8 meses, o sea, entre los 6 meses y el año todavía se puede aplicar. O
sea, todavía hay una oportunidad ahí. A lo mejor 2 meses antes, hasta 1 mes, se puede aplicar. Es una oportunidad que les decimos, por eso, esa oportunidad que luego se pierde. Entonces, cuando lleguen al pediatra hay que hacerlo. Y del COVID, cuando el paciente llegue es cuando vamos a tener que iniciar la vacunación. O sea, es una oportunidad. Por eso cuando llegan al centro de salud a veces dicen, es que le pusieron a mi hijo como 4, porque pues no se había vacunado y porque ya sabe la enfermera que si el papá se va, ya no va a regresar. Entonces, por eso a veces, si es posible, pues les ponen 3 o 4. Son oportunidades que no debemos perder ya cuando el paciente está en el consultorio, por lo menos de orientar. Y hablando específicamente de la influenza del COVID, ¿cómo podría distinguir la gente cuando es una de otra? Digo, las dos son un virus, ¿no? Sí, sí. Pero ¿cómo saber si me está dando influenza o cómo saber si me está dando COVID? Fíjense que actualmente ha cambiado mucho incluso el comportamiento clínico, porque ahora ya todos vacunados, la mayoría, el COVID ahorita se está confundiendo con un resfriado común. O sea, el COVID pueden tener como un poquito de gripita, un poquito de febrícula, ni siquiera fiebre, y entonces darse cuenta que es un cuadro como catarral y la tos que se está intensificando y que no mejora. Y por eso es que ahorita, si se fijan, no es que sea, es algo bueno, pero su pediatra en muchas ocasiones ya no está tan cara la prueba que hacemos como hace 3 años, que costaba carísima. Intentamos mandar a hacer prueba COVID, porque y muchos niños que parece que van por un resfriado tienen COVID. ¿Por qué? Pues porque es una enfermedad sumamente contagiosa. Entonces ya si viven 5, pues ya todos van a estar expuestos al virus y luego ellos se van a la escuela y se hace una cadena. Es sobre todo para saber qué medidas tomar si se requiere. Entonces, el COVID, ahorita, si tienen un resfriado, tenemos que pensar, puede ser COVID, porque ya no se comporta como cuando fue la pandemia, que nos poníamos muy mal, y eso no. Y la influenza, esa afortunadamente nos da mucha fiebre. Un niño que llega con 39, 40, fiebres altas, persistentes. El niño puede no tener moco porque la influenza no es como un resfriado. El virus entra a todo el organismo, les da dolor de cabeza, cefalea, se ven muy decaídos, pueden tener el ojito rojo, sin moco, pero con fiebres persistentes. Y si no están vacunados, la posibilidad de influenza es muy alta. Ahorita seguimos teniendo mucha influenza, mucho COVID. Antes pensábamos que la influenza era muy de invierno. No. Ahorita tenemos influenza de enero a diciembre. Entonces, ya el virus ya cambió, justo la epidemiología está circulando COVID e influenza todos los meses del año. Claro que sí en menor proporción, pero hemos tenido muchos casos. O sea, ahorita hay casos en este momento, al día de ayer, al día de hoy. Entonces, ese puede ser un tip, una fiebre que persiste mucho, pudiésemos pensar que se trata de algún tipo de influenza A, B. ¿Y cuál es la situación? Que la influenza es tratable. Tenemos tratamiento antiviral específico. Entonces, sí es importante sospecharlo, porque entonces, si me iba a durar la fiebre o a mi bebé 8 días, cuando yo le doy el antiviral, en 24 horas la fiebre se quita. Entonces, sí hay cambio al hacer intervención terapéutica. Entonces, yo creo que sí es importante ahí como que tener esos puntitos para poder diferenciar. Y a la gente que le dio el COVID muy fuerte, bueno, también a los que no les dio, sí. No sé si actualmente haya algún artículo científico, algo que esté avalado de que va a haber algún problema en el futuro tal vez, con todos los restragos que hubo, sobre todo en niños y personas que eran propensas, personas de la tercera edad, por ejemplo. Claro, sí, tenemos como que muy descrito primero que el COVID, todavía seguimos aprendiendo porque están siguiendo muchas cortes y se ve que el COVID fue desencadenante de asma en muchos niños. O sea, así como cualquier virus, detonó alergias, asma, y nos elevó al 200% los casos. Si de por sí ya teníamos más, pues ahora hay más. Y hay otra cosa que es el long COVID, donde se ha visto que el virus está dando estragos a largo plazo. En los adultos, temas de memoria, en los pequeños pudiese ser que algún tema de comportamiento. Entonces, todavía se están siguiendo los efectos que pudiese tener como a largo plazo, vamos como al mediano plazo. Entonces, yo creo que aquí la idea es, ¿tuviste COVID? Me observo a mis hijos, observo a mi familia, veo si hay algún síntoma que esté como que antes no estaba y ahora le veo, entonces pensar y checar con mi pediatra, ¿puede ser un long COVID? Así le llaman, ¿no? Es que es el COVID largo, o sea que pasa 1 año, 2 y siguen teniendo síntomas, enfermedades reumatológicas, enfermedades autoinmunes en los niños, entonces hay mucho. Por eso ahora en nuestra historia clínica es, ¿padeció COVID? Sí, porque si de pronto alguna enfermedad no tiene explicación, pues también tendríamos que pensar si no es algún efecto del virus, puede tratarse de otra cosa, pero sí, entonces tendríamos que estar como muy observadores, vigilando para saber si pero no hay algo. Manera de saber si hay gente que
pensó que solo le dio tos durante la pandemia. No hay manera de saber que el COVID estuvo en tu organismo. En nuestro caso, Sí, desgraciadamente también nos dio COVID. sí. Y en ese momento teníamos a nuestro bebé con meses. Sí, Y chiquito. también se aplicaba lactancia, todo eso. Nunca supimos la verdad si estuvo enfermo o no. Nosotros tuvo no síntomas, notamos o sea, ningún no se le síntoma, vio ningún temperatura, síntoma. Qué tos, bueno. nada. ¿Hay alguna manera de decir, oye, si tuvo, no tuvo? Sí, aquí Incluso tienes, como dices, y ya, Sí. ya son cuadros de tos. Ajá. Sí, no, el tema de los virus es que se replican y se van. Entonces lo que dejan son como secuelas o efectos Ok. secundarios. Pero, por ejemplo, para el COVID, en el caso de su bebé llamaríamos exposición a COVID, que si le hubiesen hecho una prueba, seguro que su bebé Sí. tuvo, claro que Ujú. tuvo, solo que afortunadamente no tuvo síntomas. Entonces, pero la memoria de anticuerpos se pierde a medida que van pasando los días. Por eso una prueba rápida es tan inespecífica. Sí. Porque para que salga bien tengo que tener una carga viral muy alta, si no, pues sí tengo, pero sale negativa. Entonces el PCR, que es el específico, que es el que nos detecta prontamente como tal degradación de proteínas, es el único, pero se negativiza a los 14, 21 días. O sea que no hay manera de saberlo. Entonces por eso lo ideal es que se haga como que en el momento agudo y por eso lo seguimos pidiendo, justo porque es importante saber si tuvo o no. Y saber, no, pues entonces, ok, no es influenza, no es COVID, ya tiene más de 72 horas con los síntomas, o sea, ya puedo yo detectar al virus, entonces fue otro virus. Ahorita tenemos paneles virales de hasta 60, que no son tan caros como en la época de la pandemia, y afortunadamente eso nos ha servido para saber que hay muchísimos, se los pueden hacer, se hacen en sangre, y pues ahorita cualquier chiquito con cuadro viral, si tiene la posibilidad, se pide un panel viral. Y ahí viene todo, sincicial, influenza, COVID, coronavirus, adenovirus, todos los que están circulando, y ahí los podemos detectar, y ahí ya sabemos cuál, rinovirus incluso. Entonces un panel viral es buena opción. Para algún niño que tenga algún cuadro viral y que a lo mejor esté con muchos síntomas, es la manera más fácil y corta de decir, pues le tengo que hacer el panel en ese momento. Muy bien. Pues doctora, hemos hablado de muchos temas, Sí. muchos temas muy importantes que creo que van a ser de relevancia para los papás, que les van a ser de mucha utilidad. Y nos gustaría, por favor, que nos cierres con algunos consejos para los papás sobre cómo prevenir en la salud de sus hijos, qué pueden aportar ellos, no solo que estemos esperando a ir al médico, pero sí hay que ir, ¿no? Sí, Pero claro. aparte de eso, ¿yo qué puedo hacer desde mi hogar? ¿no? Pues yo creo que aquí el mensaje es, primero, vacunación. Creo que eso es como de los mensajes más relevantes, que no se les olviden revisar que todas las vacunas estén como al corriente. Paso 2, ser muy observadores con sus hijos y no automedicar. Si hay algo que me llame la atención, pues entonces soy más observador. Si pienso que mi hijo está tosiendo y no sé si respira bien, si es bebé, si es más grande, pues le descubro el tórax para que yo vea, con muchos chiquitos es común que los tienen enredados en la cobija y no se dan cuenta que están respirando mal hasta que uno los descubre en el consultorio. ¿Desde cuándo respira así? Y lo ve uno ahí como con la pancita o respirando las costillas y pues no saben. Entonces, papás, pues sí, vigilen a sus pequeños, revísenlos, ¿no? Chequen que respiren bien. Entonces hay que estar como al pendiente de revisarlos, de quitarles el suétercito. Ese creo que es un buen tip para los papás. Tercero, pues todo el cuidado ambiental, que ya platicamos, volver a hacer énfasis en que si hay algo de contaminación intramuros, pues quitarlo. Todo lo que está fuera de nuestra casa no lo podemos resolver, la humedad, la pavimentación, etcétera. Pero con trabajar todo lo que esté dentro, yo creo que es buena opción. Otro tema sería no automedicar, sobre todo si no tienen la certeza o a veces no se saben la dosis, mejor hagan todo el esfuerzo y pues lleven a su pequeño al pediatra. Si ustedes llevan a su pediatra muy frecuentemente, los pediatras ya los conocemos perfecto. Conocemos tanto al niño que yo ya soy capaz como pediatra de decir, ok, yo ya sé que a su bebé cuando le da la fiebre le sube a 40. Sabe que ya no se espera, empieza a dar esto. Entonces también tengan contacto, hay muchos pediatras que si ustedes tienen un seguimiento, su pediatra les va a contestar. Es diferente si ahorita voy al pediatra y luego quiero hacer una pregunta en un año cuando el pediatra ya no se va a acordar. Sí, no. Pero si ustedes llevan regularmente a su pequeño, pues estén en contacto con su pediatra, es otro buen tip. Y pues yo creo que aquí lo más relevante es que si hay algo que como papás digan, es que esto no, mi hijo siempre está muy activo y ahora lo veo como que está con fiebre y no quiere comer, lo veo como decaído,
como tenemos como papás el sexto sentido, decir algo no está bien. A lo mejor no es algo más, pero muchas infecciones pueden empezar así, solo con que el niño se fue a la escuela muy bien, llega y no quiere comer y ya empezó con fiebre, puede ser una neumonía, algo más. Entonces, algo que vean que no checa con el día a día de su pequeño, pues también ponerle atención. Yo creo que con esos rubros, como que es en general, no hay muchísimas cosas que hacer, pero creo que son de las más importantes. Así es. Y claro, ahora sí que lleven a su especialista de confianza a su bebé, sí, no automediquen, y ustedes son como libres, ¿no? Ya conocen cada quien a su pediatra, a sus especialistas, llévenlos. Esa sería la invitación. Muchas gracias, doctora. ¿Dónde la pueden encontrar nuestros seguidores? Sus redes, si tienen la duda, si tiene contacto. redes, contacto. Sí. Pues con mucho gusto nosotros estamos ahí en el Hospital Puebla, en el 8º piso, en el consultorio 806. Ahí nos pueden encontrar y tratamos de difundir hasta donde sea posible un poco de información como esta que ustedes están valiosamente aportando con su programa en redes sociales. Entonces tenemos una página de Instagram, que si nos buscan ahí como doctora Vero Moreno, ahí subimos de pronto información, videos, ahí nos pueden contactar también. Y tenemos una página de Facebook también, que aparece así como doctora Verónica Moreno, neumopediatra. Con mucho gusto, pues ahí pudiesen informarse un poco también o contactarnos si es necesario. Muchas gracias, doctora, Muchas y gracias por venir a compartir nuevamente tu conocimiento, tu experiencia. Estamos seguros que a todos ustedes les va a servir y sus hijos del futuro se los van a agradecer. Sí. Y no olviden seguirnos, darle like, comentar si tienen dudas, y pues esperamos que próximamente también puedas venir otra vez a tocar otros temas, ¿no? Sí, porque ahorita claro. nos quedamos con muchas preguntas en el tintero, pero Sí, esperamos que ustedes también nos comenten qué más podemos indagar, qué más podemos preguntar, y que la doctora tenga bien pues compartir. Sí, muchas gracias y los felicito por esta iniciativa. De verdad que sé que es un proyecto que va a innovar, va a enseñar mucho, efectivamente. Me encantó el nombre de Hijos del Futuro, porque sí, efectivamente a estos niños de ahora tenemos que trabajarle mucho para que su futuro sea brillante. Felicidades por su programa. Doctora. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en un siguiente episodio. Recuerden suscribirse para los que están viendo en YouTube, y también recuerden para los que están en las plataformas de audio, darle me gusta y compartir con las demás personas para que lleguemos cada día a más cuidadores, a más mamás y a más papás.